Claves de la tarde en una jornada donde, por cierto, a las 3:30 de la tarde vamos a estar pendientes a una comparecencia de Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN. Va a hablar en una conferencia respecto a, pues cuestiones como, por ejemplo, las armas que tienen ahora mismo desplegadas la OTAN. Va a ser como un discurso de apertura, así que vamos a estar pendientes de cuáles son pues esos mensajes que nos traslada, en este caso, el secretario general de la Alianza Atlántica cuando hable, insistimos, a las 3:30 de la tarde. Va a ser entonces cuando el secretario general de la OTAN pronuncie ese discurso de apertura en la que va a ser la conferencia de la OTAN número 18 sobre el control de armamento, de desarme y de no proliferación de armas de destrucción masiva. Lo va a hacer además por una videoconferencia. Pero antes de nada, vamos a comenzar ya con las claves de la tarde cuando esperamos ya a esa apertura de Wall Street a las 3:30. Quedan apenas unos 29 minutitos para conocer cuál es la apertura de, pues el principal mercado del mundo. Parece que la apertura en el día de hoy va a ser positiva si tenemos en cuenta que el movimiento hoy en Europa pues es más de lo mismo. Hay que recordar además también, por echar un vistazo a cómo va el acumulado del año en los índices principales, llevamos una subida de, por ejemplo, el IBEX del 14,6%, el Nasdaq está subiendo en el año un 19%, el S&P un 8%, pero es que la mejor parte, por ejemplo, se la lleva el K40, que ha repuntado un 16,6%, el DAX un 14,2%, desde luego. Vaya año positivo llevan los principales índices, ya no solo de Estados Unidos, que en este caso suben, es cierto, pero un poquito menos, sino que también el subidón del año 2023 está siendo para los índices europeos. Ya lo veníamos comentando a principios de este ejercicio, antes de que se produjera ese pánico bancario, pero es que después de ese pánico seguimos teniendo más de lo mismo, y eso que aquí en Europa los índices como el español, como el IBEX, están muy bancarizados. A pesar de eso, o quizá gracias a eso, pues tenemos a unos índices que están disparados en un año 2023 que llega justo después del año malo, del año de 2022, que fue muy negativo en los índices con caídas del entorno al 20% en algunos de ellos. Pues fíjense, porque llevamos apenas, pues no llega a 4 meses del año 2023 y ya tenemos subidones de casi el 20% en algunos índices. Por ejemplo, el que más repunta, como les decíamos, el Nasdaq 100, subiendo un 19,6% este año. Pero comenzamos ahora ya sí las claves de la tarde, mirando sobre todo a un activo, al petróleo, porque estos días había reunión del G7 y había mucha polémica, mucho debate sobre qué iba a hacer el grupo de las 7 grandes naciones económicas del mundo sobre el tope a los precios del petróleo de Rusia. Ya saben ustedes que había muchos países que estaban intentando convencer a los países del G7 para que bajaran todavía más ese tope, para poder provocar todavía más daño a las finanzas de Rusia. Pero aún así estos días el G7 decidió aplacar esas peticiones de algunos países sobre el tope o sobre el hecho de que el tope debería ser más bajo. De momento se mantiene el tope en esos $60 el barril, el tope al petróleo que viene de Rusia. Pero claro, nosotros, mientras tanto, nos hacemos una pregunta de hasta qué punto realmente se está cumpliendo ese tope del petróleo que viene de Rusia, tope impuesto por el G7 y la Unión Europea. Recuerden, hay que recordar además en qué consiste ese tope a los precios del crudo de Rusia. Los países que se adhieran a ese tope no pueden comprar petróleo que venga de este país por encima de los $60 el barril. Pero ¿y si les digo que Estados Unidos ha emitido una alerta? Ojo, porque quien la haya emitido ya sugiere que hay problemas, y enseguida se lo vamos a explicar. Pero ha emitido una alerta para sugerirle a sus ciudadanos que sean un poquito más discretos. Básicamente esta es la lectura que hacemos, la interpretación, porque parece que se está notando un poco que están ayudando a evadir el tope al petróleo ruso. Pues esta es la lectura. Vamos ahora ya con los hechos objetivos. Ha sido el Tesoro el que ha emitido la alerta a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, el acrónimo la OFAC. Ha emitido una alerta advirtiendo a los ciudadanos de Estados Unidos sobre la posible, insisten en la palabra posible, y también queremos insistir nosotros en el uso de esa palabra, posible evasión del tope sobre el precio del petróleo con origen de Rusia. Aunque ya saben que si realmente fuera algo que solo es posible y no confirmado, dudamos de que realmente fueran a publicar una alerta con ello, ¿no? Si es posible y si no está confirmado, ¿para qué van a publicarlo? Porque básicamente sería exponer a Estados Unidos en algo que no saben si está pasando. Así que realmente si queremos ver el otro lado del asunto, podemos confirmar prácticamente que Estados Unidos está ayudando
a que Rusia evada el tope del petróleo, o así lo advierte el Tesoro de los Estados Unidos. El Tesoro aquí recuerda en este informe, que ahora enseguida se lo vamos a poner para que lo lean ustedes, una parte de él, recuerda que los ciudadanos de Estados Unidos, parte de ellos, están autorizados para dar ciertos servicios relacionados con el transporte marítimo del crudo que viene de Rusia, siempre y cuando, eso sí, haya sido comprado a unos precios por debajo del tope, es decir, por debajo de los $60 el barril. De hecho, el gobierno le ha pedido en ese informe a esos ciudadanos que rechacen todo el petróleo que les llegue de Rusia y que esté por encima de ese tope. Si está por encima de los $60, no lo pueden comprar. Además, ya no solo es que tengan que rechazarlo, es que además tienen que reportarlo a la OFAC, a la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Así que se le está pidiendo bastante trabajo a los ciudadanos de Estados Unidos que cubren ciertos servicios en lo que es el transporte marítimo de este petróleo. Pero, ¿qué dice esta oficina? ¿Qué está pasando ahora? ¿Y cómo dice este informe que está ayudando a Estados Unidos a que Rusia evada ese tope? Bueno, pues vamos a mostrarles una parte de ese informe ya. Vamos por partes. La respuesta a la primera pregunta, lo que está pasando es lo que dice el Tesoro, en este caso, en esta alerta que han lanzado desde la OFAC, y lo que dice textualmente es que el ESPO, que es un tipo de petróleo de Rusia, y otros petróleos exportados a través de los puertos del Pacífico en Rusia, es decir, de la parte este del país, podrían estar comerciando con crudo por encima del tope, y que ciudadanos de Estados Unidos les estarían dando servicios a estos petroleros que están transportando petróleo que ha sido vendido por encima de los $60 el barril. Claro, el Tesoro en ese informe excusa totalmente a esos ciudadanos de Estados Unidos que estarían cubriendo a los petroleros que llevan este petróleo y que por tanto están evadiendo ese tope que ha puesto el G7. Dicen en ese informe que pueden estos ciudadanos no saber que están proporcionando servicios cubiertos que involucran petróleo ruso comprado por encima del límite de precio. Es decir, como decimos, excusándoles de que no es que lo hagan a propósito, sino que no saben que están comprando crudo o que están dando servicios a un crudo comprado por encima de los $60. De hecho, también culpan de que los estadounidenses no sepan si es petróleo comprado por encima o por debajo de los $60 el barril, culpan directamente a extranjeros, a personas que no son de Estados Unidos, que pueden haber, dicen, proporcionado documentación falsa, documentación incompleta o haber utilizado otras prácticas engañosas para hacer creer a estos estadounidenses que el petróleo está comprado por debajo del tope de los $60. ¿Cuáles son esas prácticas engañosas de las que habla este informe? Bueno, pues entre ellas, por ejemplo, la manipulación de unos sistemas que se conocen como los sistemas de identificación automática. Bueno, esto simplemente que alteran estos buques el trayecto del petrolero en cuestión para ocultar el hecho de que han hecho escala en un puerto ruso y que ahí han cogido petróleo de Rusia y lo están vendiendo por encima del tope. Bueno, ese informe también, el informe de la Oficina de Activos Extranjeros, dice textualmente: los datos básicos de seguimiento de buques pueden mostrar al petrolero en una ubicación, pero que otros informes más sofisticados de los servicios de inteligencia marítima muestren que ese mismo buque ha hecho escala realmente en un puerto de Rusia, en el puerto de Kozmino, por ejemplo, que es uno de los puertos que citan en este informe, u otro puerto del este de Rusia. Bueno, dicen también que lo que están haciendo otros buques es directamente suplantar su identidad para enmascarar de barco a barco la transferencia que hacen de petróleo ruso. Claro, entonces, ¿qué? ¿Cuál es la conclusión a la que llegan los expertos del Tesoro cuando están diciendo básicamente que los estadounidenses están ayudando a Rusia a evadir estas sanciones? Bueno, no son sanciones, es el caso del tope del G7, pero básicamente, aunque Estados Unidos utilice en este informe el condicional de puede, podría, sí que es cierto que al final el hecho de que lo esté publicando pues podría hacernos pensar que realmente es más bien una confirmación. Bueno, ¿cuál es la conclusión a la que llegan esos expertos del Tesoro? Pues dan toda la responsabilidad a esos estadounidenses que dan servicios a los exportadores rusos. Dicen que tienen que hacer ellos, estos estadounidenses, dos cosas: mandar a otros colegas este mismo informe para que sean conscientes de la situación y no les tanguen, entre comillas, que no les acaben engañando con esas prácticas que dicen que son engañosas. Y también les emplazan básicamente a usar servicios de inteligencia marítima para evitar la manipulación que dicen que hay en esos sistemas de identificación automática. Que habría que ver también si para usar esos servicios de inteligencia marítima tienen que pagar encima todavía más, porque entiendo que no serán servicios que sean gratuitos.
Habría que ver. Bueno, la cuestión es que es muy sospechoso que Estados Unidos se exponga así y diga abiertamente que sus ciudadanos están ayudando a que Rusia evada el tope contra el petróleo ruso. Bueno, hay un experto, el periodista experto en energía de Bloomberg, Javier Blas, que por cierto hace poquito también ha publicado un libro respecto al mundo de las materias primas, ha dicho hoy en su Twitter que cree que básicamente es una manera de Estados Unidos de avisar a sus ciudadanos de que deben ser un poquito más discretos, porque básicamente viene a decir, si de verdad quisieran frenar que eso ocurra, ¿por qué no sancionar a esos ciudadanos y ya está? Y no ponerlo de una forma tan explícita en un informe que puede ver cualquiera, porque está, insisto, publicado por parte de la OFAC, de la Oficina de Activos Extranjeros, y que puede tener acceso a cualquier persona, incluso desde Rusia, ¿no? Por ejemplo. De hecho, otro usuario en Twitter respondía a Javier de Blas con otra teoría, ¿no? Decía, ¿no será que si Estados Unidos decide sancionar por todo lo alto a estos evasores, a estos estadounidenses directamente, podría hacer que los precios del crudo finalmente se disparen? Bueno, no lo sabemos, pero lo que sí que sabemos es que ese informe se ha publicado, que utiliza la palabra posible cuando habla de esa evasión que podría ser ayudada por parte de ciertos estadounidenses y que desde luego ponen el foco que determinadas sanciones, en este caso topes, no se estén cumpliendo y que finalmente, aunque se haya hecho mucho alarde de cómo esas sanciones o esas restricciones a Rusia estén haciendo daño a sus finanzas, realmente Rusia de alguna manera u otra consiga evitar que eso así sea. Bueno, vamos ya con la siguiente clave de esta tarde, que tiene que ver con, bueno, pues otra cuestión, y es que, por ejemplo, tenemos que mirar algunos trapos sucios del Pentágono de Estados Unidos que siguen saliendo después de esa publicación, de esa filtración de algunos documentos del Pentágono que salieron hace unos días, bueno, hace ya semanas, pero que hace unos días pues se pusieron, ¿no?, en información de todos, gracias a que los medios de comunicación fueron los que los publicaban, ¿no? No nos hemos olvidado de Jack Teixeira, que es ese joven de 21 años que fue detenido hace unos días como presunto topo de los papeles del Pentágono, pero ojo, porque el FBI no ha parado en él su investigación, sigue investigando a más personas de dentro del sistema de la defensa de Estados Unidos, del Pentágono, que ayudaron también o pudieron haber ayudado a propagar esos documentos filtrados del Pentágono. Una de esas personas es una ex suboficial de la Marina de Estados Unidos. Bueno, se llama Sarah Bills. Lleva una cuenta de redes sociales que estuvo involucrada además en la difusión de esos documentos. Y ahora enseguida les vamos a contar exactamente en qué consiste esa cuenta, porque desde luego que es cuanto menos interesante que una persona que trabajaba en la Marina llevara una red social, la cuenta en una red social que abiertamente era una cuenta prorrusa, ya les voy avanzando. Pero bueno, Bills ha hablado con el Wall Street Journal, el periódico estadounidense, y les ha dicho que ella no tuvo acceso a nada, que no filtró ningún documento y que nunca ni siquiera estuvieron en su posesión, que ella nunca tuvo esos documentos. Lo cierto es que esta ex suboficial de la Marina de Estados Unidos ha reconocido que ella llevaba una cuenta en Telegram que es abiertamente prorrusa y que además había compartido esos documentos. Ella dice que no fue la persona que compartió esos documentos directamente, porque junto a ella había otras 14 personas que administraban esa cuenta, pero que al final pues ella es una de las pocas, de hecho de las únicas personas que realmente se conocen como abiertamente administradores de esta cuenta. La cuenta, insistimos, prorrusa, se llama Donbass de Bushka, y Sarah Bills le reconoció al Wall Street Journal que ella era administradora de esa cuenta. Insistimos, una ex suboficial de la Marina de Estados Unidos administrando una cuenta abiertamente prorrusa, que además tenía miles de seguidores, concretamente 65.000. Ahí es nada. Bueno, la verdad es que desde esa cuenta compartieron, se repostearon esos documentos del Pentágono, pero Sarah Bills dice que ella no fue la persona que estaba administrando la cuenta en ese momento en el que se publicaron, se compartieron esos documentos, pero que sí fue la persona que luego los eliminó. Eso sí, los documentos es verdad que permanecieron en esa cuenta durante días hasta que se eliminaron. La cuenta, como decimos, con el nombre de Donbass de Bushka, lo cierto es que es todo un negocio. De hecho, ha vendido merchandising con imágenes del ejército ruso y del grupo paramilitar Wagner, y con ello, bueno, pues dice que esa recaudación de fondos ha ido a parar sobre todo pues a algunas organizaciones benéficas. Es cierto que, bueno, además parte de esa recaudación de fondos se dio mientras Sarah Bills estaba trabajando en la Marina de los Estados Unidos, lo que preocupa todavía más porque había alguien
que abiertamente tenía una cuenta en redes sociales prorrusa, que estaba trabajando dentro del sistema de defensa, insisto, de Estados Unidos. Y es que Sarah Bills, bueno, ¿en qué estaba trabajando? Porque estamos diciendo que trabaja en la Marina, pero ¿exactamente dónde? Bueno, pues estaba haciéndolo en la Estación Aérea Naval de Estados Unidos en Whidbey Island, y estaba trabajando allí hasta noviembre, incluso cuando esas cuentas que había establecido y supervisado, las de, como les decimos, Donbass Dobushka, glorificaban al ejército ruso y también al grupo paramilitar Wagner, como les decíamos. De hecho, la cuenta está entre los medios de comunicación social en inglés más seguidos que promueven opiniones que vienen directamente desde Rusia. Pero claro, ¿dónde han ido a parar todos esos fondos que han recaudado por la venta de merchandising? Bueno, pues dice Sarah Bills que se enviaron a organizaciones benéficas en Pakistán, en Somalia, en Siria, en territorios palestinos y también en otras áreas, pero también dice que iban a parar, pues claro, a la propia cuenta, ¿no? Por ejemplo, para comprar equipos para los podcasts que hacían. La verdad es que la cuenta que manejaba Sarah Bills, como decía, tenía 65.000 seguidores. Nada desdeñable esa cifra, como para saber que iba a tener mucha repercusión todo lo que se publicara allí, y después sobre todo de publicar esos papeles del Pentágono. Ella insiste que no fue ella, pero que fue otro administrador el que los compartió desde la cuenta. Y podría haber sido además también la puerta de acceso de muchos medios rusos a esos documentos del Pentágono. Recuerden que fue hace solo unos días cuando se publicaron realmente en medios de comunicación, aunque primero, en primer lugar, se habían publicado a través de redes sociales, y una de esas redes sociales donde se publicaron fue Telegram, por ejemplo, a través de esta cuenta de una ex suboficial de la Marina de Estados Unidos que trabajaba allí hasta hace unos meses, hasta el mes de noviembre. Dice el Wall Street Journal, eso sí, que no hay pruebas de que Bills finalmente haya tenido acceso a ninguna información clasificada como para haber podido robarla, es la palabra que utilizan directamente desde el Wall Street Journal. Pero bueno, ahí tienen pues más información sobre los trapos sucios que puede haber dentro del Pentágono. Les contábamos el otro día que hay hasta 3 millones de personas, eso es lo que se estima, 3 millones de personas que tienen acceso a información clasificada en cualquier momento. Claro, eso es un monstruo incontrolable, un monstruo que realmente pues no podemos seguir o no se puede seguir por parte del mismísimo Pentágono de Estados Unidos para ver hasta dónde llega ese alcance de información que es peligrosa, que la conozca mucha gente. Además, pues bueno, hay que recordar también que les contábamos hace unos días que el Pentágono, por ejemplo, nunca se ha podido someter con éxito a una auditoría, es decir, que no se sabe dónde está el dinero que desde luego entra y mucho al Pentágono. Por ejemplo, todos los años, en los últimos presupuestos de Estados Unidos, veíamos cómo en un año el dinero dedicado exclusivamente a esta partida, a la de defensa, era de 800.000 millones de dólares, y los activos que tiene el Pentágono son de 3 billones de dólares. Así que desde luego hay mucho dinero metido ahí, muchas personas trabajando allí, que a lo mejor les contábamos también información el otro día de que hay gente que dice que no sabe ni siquiera cuántos edificios tiene el propio Pentágono, no saben ni dónde están los edificios del Pentágono, ni cuántas agencias están haciendo el mismo trabajo. Básicamente, conclusión, hay mucha gente que sabe mucho, y mucha de esa gente, lo estamos viendo ahora, está investigada por parte del FBI por su posible involucración con, en este caso, pues estas cuentas, en este caso la cuenta de Telegram sobre Donbass Dobushka, que tenía 65.000 seguidores y que publicaba abiertamente información prorrusa y que compartió directamente estos documentos del Pentágono. Bueno, y por último, nos vamos ya con la última clave de la tarde, que nos hace mirar de nuevo a la divisa que estamos mirando pues últimamente mucho aquí en Negocios Televisión, el dólar. Recuerden ustedes, un dólar que ha caído mucho en las últimas semanas. Llevamos hablando de ello semanas, ¿no? Por las amenazas que está habiendo contra el dólar, ya no solo por parte del flanco oriental del mundo, ¿no? Por parte de Rusia, de China. Primero, por ejemplo, fueron Xi Jinping y Putin cuando hace unas semanas en esa reunión de ambos mandatarios en Moscú, en Rusia, pues dijeron básicamente que Rusia y China tenían que empezar a hacer todas las transacciones en sus respectivas monedas, que ya había una gran parte de las transacciones que se hacían en yuanes y en rublos, pero que tenían que derrocar al dólar, que eliminarlo completamente de esas transacciones que hacen ambos países. Luego fue Lula da Silva, el presidente brasileño, que la semana pasada sorprendía diciendo que el hecho de que el dólar tuviera que utilizarse para todo el comercio internacional pues prácticamente no le dejaba dormir por las noches, que era algo que le tenía despierto noche tras noche, el pensar por qué motivo, quién había sido el que había decidido que el dólar tenía que utilizarse como comercio
entre todos los países. Y luego, para colmo, Emmanuel Macron, el presidente de Francia, que después de visitar China, que claro, otra de las teorías es hasta qué punto pudo verse influenciado por lo que se le dijo allí en China por parte de Xi Jinping, tras esa visita, Macron llegó a decir que era momento de reducir la dependencia que tenía Europa con el dólar. Desde luego, palabras muy duras que vienen directamente desde un aliado histórico, Francia. Bueno, las amenazas contra el dólar no han parado, una tras otra, ya lo están viendo ustedes, desde China, Rusia, Brasil, ahora Francia, por ejemplo, pero es cierto que el origen de todo está en algo muy sencillo, que es la guerra en Ucrania. Imagino que ya se lo imaginarían ustedes, pero casualmente, desde que comenzó la guerra, el imperio del dólar se ha empezado a desmoronar. Vamos a ver si nuestros compañeros nos pueden poner el gráfico del eurodólar o del dólar euro al revés, por verlo realmente y especificar cómo está cayendo el dólar. Bueno, me parece que estamos viendo el eurodólar, así que ahí pueden ver la subida que ha llevado el eurodólar, que pues si lo decimos al contrario es básicamente la caída del eurodólar, sobre todo desde el mes de octubre. Ahí había empezado la guerra meses atrás, recuerden que había empezado en febrero, así que ya llevábamos ahí pues aproximadamente 8 meses más o menos desde que comenzó la guerra. Me parece que ya podemos ver el par dólar-euro y ahora sí, pues ven ustedes esa caída tan fuerte que ha tenido el dólar-euro desde los 1,04, me parece que estoy viendo ahí, 1,05 hasta los 0,91. Fíjense ustedes la caída que ha registrado el dólar, pero claro, ¿por qué ha pasado eso después de la guerra? 8 meses después, concretamente. Ya no solo porque algunos puedan pensar que la guerra ha servido como una especie de sacudida en el tablero geopolítico y que países como China y Rusia hayan demandado más poder y que crean que pueden conseguirlo a través de golpear a la divisa reina, ¿no?, que es el dólar, sino que si el reino del dólar ha sido amenazado, realmente es por algo que ha hecho el propio Estados Unidos y que además sabía en todo momento lo que iba a pasar y cómo iba a afectar a su divisa. Bueno, así lo deducimos de las palabras de Janet Yellen, secretaria del Tesoro, este fin de semana, porque la secretaria del Tesoro de Estados Unidos ha reconocido lo siguiente en declaraciones a la CNN. Dice que su país sabía que había riesgo de amenazar la hegemonía del dólar si castigaban a Rusia con sanciones financieras que al final estaban relacionadas con el papel que juega el dólar. Así que Estados Unidos era muy consciente de que bueno, pues una de las víctimas colaterales de esas sanciones contra Rusia podía ser su propia divisa reina, el dólar. Y es que claro, ¿por qué es esto? ¿Qué tienen que ver las sanciones con el dólar? ¿Por qué Estados Unidos sabía que podía afectar a su dólar en el caso de aplicar estas sanciones financieras contra Rusia? Hay que recordar que el precio de casi todas las materias primas del mundo, desde el petróleo hasta el trigo, pasando por el cobre o el té, que bueno, ya saben ustedes que es una de las bebidas favoritas de los británicos, no está denominada en divisa británica, no está denominada en libras esterlinas, sino que todos estos activos, materias primas, están denominadas en dólares de Estados Unidos. ¿Y qué es lo que Estados Unidos le ha prohibido a Rusia que le venda a Occidente después de la guerra? Petróleo, gas, materias primas denominadas en dólares de Estados Unidos. Pero además tampoco ha dejado a Rusia hacer uso de sus reservas en dólares, es decir, ha hecho que una de las potencias más poderosas del mundo en términos de materias primas, que insistimos, se comercian en dólares, no puede hacer ningún movimiento en la moneda de Estados Unidos, prácticamente. Eso es una exageración, puede hacer alguno, pero, por ejemplo, no puede hacer nada con sus reservas, no puede vender petróleo o no puede, bueno, sí puede hacerlo, pero con algunas restricciones, ya lo saben, tope a los precios, embargo, por ejemplo, al petróleo que viene desde el mar, pero bueno, ahí lo tienen, restricciones en una materia prima que se comercializa sobre todo en dólares. Entonces, al final, esto hace que los dólares necesarios para comprar petróleo, pues quizá no lo sean tanto, o al menos en estos países que tienen que ver con Rusia y que, bueno, pues son aliados de Rusia al final, que son, por ejemplo, China o Irán. Y que al final, pues ahora Rusia también tenga que recurrir a otras monedas para seguir existiendo, por ejemplo, sus propios rublos o los yuanes que vienen de China. En definitiva, el caldo de cultivo perfecto para que el dólar se vea amenazado, algo que ya sabía Estados Unidos. Sabía que iba a sancionar a Rusia y sabía que eso iba a poner en jaque el reinado de su dólar, pero aún así lo hizo. Janet Yellen ha dado a entender en esa entrevista por qué lo hicieron, por qué decidieron sacrificar, entre comillas, ese reino que ya estaba dado por hecho totalmente en el mundo del dólar. Son muchos los expertos que, bueno, siempre nos dicen que el dólar, si llega a caer como la principal moneda del mundo, va a tardar muchísimos años en hacerlo, que no vamos a verlo posiblemente en las próximas décadas. Y Janet Yellen
estos días, en una entrevista en la CNN, reconocía que sí, que sabía que las sanciones iban a crear ese deseo de países como China, como Rusia, como Irán, de encontrar alternativas a la moneda estadounidense, pero que aún así básicamente les merecía la pena. Era necesario aplicar esas sanciones contra Rusia. Les merecía la pena porque Yellen está convencida de que no van a saber copiar el reinado del dólar. ¿Qué dice concretamente la secretaria del Tesoro? Palabras textuales. Dice que no es fácil replicar el ecosistema que ahora está soportando al dólar. De hecho, dice que sería un desafío replicar el dominio del dólar. Y se lo venimos diciendo desde hace semanas. Es cierto que el dólar sigue siendo la moneda dominante. Por ejemplo, por dar alguna cifra, solo en el mes de enero el 85% del comercio mundial se hizo en dólares estadounidenses. Son datos del sistema de pago SWIFT. Y el yuan, por otra parte, solo representaba un 4,6, es decir, nada que ver, es que es muy poquito, es apenas un 5% realmente de lo que supone el dólar en esas transacciones, pero aún así, claro, hay muchísimos cambios que se están produciendo y el crecimiento del peso que está teniendo el yuan en el comercio internacional es mucho mayor a lo que está sufriendo ahora Estados Unidos, que es todo lo contrario, es un decrecimiento. Por ejemplo, en febrero, sin ir más lejos, cuando el yuan fue la moneda más utilizada en Rusia, ahí superó al dólar. Se utilizaba más el yuan de China que el dólar en Rusia. Claro, Rusia al final, ya saben ustedes que es algo entendible, que nos podemos imaginar que aquí se utilice más el yuan porque al final es el aliado de Rusia, ¿no? Pero es relevante porque hasta ahora no había sido así, hasta ahora el dólar era la moneda mundial, desde luego. Pero Yellen va con todo, confía casi a ciegas en el dólar. ¿Y sus motivos cuáles son? Pues por un lado, que tiene unos mercados de capitales muy profundos, que en su país, dice, reina el imperio de la ley y que no hay otro país que tenga unas infraestructuras como las que tiene Estados Unidos, que le puedan permitir que su moneda sirva a un mundo como este. Así que bueno, ahí tienen pues una de las principales claves de la jornada. De nuevo, la derrota del dólar, que ahora mismo ha sido reconocida por parte de Estados Unidos y que dice que sabían que esas sanciones iban a amenazar a la hegemonía del dólar.